Hola, ¿qué tal, hermanitas? Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarlas, poder estar aquí nuevamente una vez más con todas ustedes. Saben que las amamos en el amor del Señor, que estamos trabajando para la obra del Señor. Y pues bueno, estamos aquí con nuestra hermana Ana Nava, que hoy nos va a edificar con su hermoso testimonio. Ese testimonio que ha sido de gran ejemplo para muchas personas, donde el Señor ha hablado, ha dado palabra, ha restaurado, ha sanado, ha edificado y sobre todo hemos visto su mano poderosa. Hemos conocido más de una el poder del Señor transmitido por medio de la vida de este hermoso matrimonio que ha pasado por grandes dificultades, grandes problemas, pero también donde hemos visto la poderosísima mano del Señor Todopoderoso. Amén. Donde hemos visto su poder, pero sobre todo hemos podido palpar ese amor y esa misericordia, la gracia que ha derramado sobre sus vidas. Y pues bueno, hermana Ana Nava, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Ya pues aquí feliz de poder estar compartiendo con ustedes. Le doy gracias al Eterno, de verdad, porque ha sido un proceso muy hermoso el que pues me ha permitido experimentar. Tú sabes, acá en el ministerio yo me he guardado mucho porque pues realmente la consigna del Señor para el ministerio fue en sí puros estudios bíblicos. Creo yo que lo más importante es la palabra del Eterno. Amén. Y cuando nosotros nos enfocamos en la palabra, pues inmediatamente viene la respuesta por parte de la palabra, ¿no? Hay restauración, hay sanidad, hay libertad, como la Escritura misma lo dice. Entonces, realmente el enfoque que aquí se los comparto ahorita, ¿verdad? Yo quería darle al ministerio era precisamente ese, estar yo escondida y dejar que la palabra sea la que fluya en la vida de las personas, porque eso es algo que realmente funciona, porque así me funcionó a mí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que pues ya el ministerio va avanzando, ¿verdad? Y hay muchas que sí ya la mayoría me conoce dentro del ministerio porque pues compartimos charlas, pláticas vía virtual con varias de nuestras oraciones, ministraciones. Exacto, con varias personas de ya que están dentro del ministerio, pero sí, dentro del canal, pues la mayoría no me ubican, no me había conocido. Entonces ahora, hermanas, mucho gusto. Estamos aquí compartiendo en esta nueva etapa del ministerio y esperamos que sea de mucha edificación y de mucha bendición de verdad. Amén. Para sus vidas, porque todo lo hacemos primero que nada en el amor del Señor, y en segunda para agradarle a Él. Amén. Para ver esos testimonios, esa transformación en Amén. La vida de las personas, porque siempre lo he dicho, si el Señor lo hace con una, ¿por qué no lo va a hacer con las demás? Al final todas somos sus hijas, el Señor no es excepción de personas. Entonces lo que Él puede hacer en la vida de una persona cuando se compromete, cuando entiende que ya te voy a contar qué difícil es esa etapa de llegar a por lo menos tener la humildad que el Señor requiere para que tú tengas esa revelación y puedas pues permitirle al Espíritu del Señor que sea Él quien gobierne tu ser, porque al final la Escritura lo dice muy claro: separados del Señor nada podemos hacer. Amén. Y creo que es bien importante esta parte. Yo te alentaba en decir, pues que vean esa parte humana, donde también se vale enojarse, donde también fallamos como seres humanos, sí estamos tomados de la mano del Señor, sí creemos en su palabra, sí lo aplicamos, pero también se vale, ¿no? Tener esa parte humana donde a veces fallamos, donde vamos creciendo, el camino es de menos a más y donde todo es un proceso. Por eso es bien importante que nuestras hermanitas puedan ver cómo ha sido esa transformación, ese camino. Y fíjate que precisamente por ser un proceso es que el Eterno me revelaba que el ministerio se tenía que dar de esta manera. Sucede que pues yo pues no juzgo, ¿verdad? La forma como otros siervos hacen las cosas, porque cada quien tiene su revelación, pero en lo personal yo sí sentía que pues al final el ministerio no debe estar fundamentado en un testimonio personal.
apelando a la escritura de que cualquiera que esté firme, mire que no caiga. Entonces, realmente creo que ningún ser humano somos testimonio, por lo menos para que sigan en cuanto a nuestra vida personal, ¿no? Para que nos sigan, para que hagan las cosas como nosotros en algún momento las llegamos a hacer, porque cada persona somos distintas, el Señor nos trata de forma distinta, aunque sí existen leyes espirituales muy rígidas y se cumplen. El Eterno tiene ese cuidado, ¿no? Que nos conoce de forma tan personal, que a lo mejor lo que a mí me funcionó, no le puede funcionar a otra persona. Entonces yo no puedo ir y decir, yo le hice así, a mi esposo así. No, más bien es entregarte la palabra, dártela a conocer, para que sea el Señor quien te revele a ti, en tu proceso personal, lo que tienes que hacer. Amén. Es bien importante lo que dices, porque muchas veces creemos que los procesos son iguales y no. Cada proceso es distinto porque el Señor nos va transformando en el camino y Él conoce nuestro corazón, entonces cada proceso no puede ser igual. Jamás. No es una receta, no es magia, es el amor del Señor obrando en cada corazón. Pero sí también creo que es bien importante que nos platiques, porque yo sé que muchas hermanitas estamos pasando muchas situaciones muy similares, muy parecidas, y se van a poder identificar con todo lo que en su momento viviste. Y que todo fue para bien, porque todo lo que nos pasa, todo lo que sucede es para bien. Así es, a los hijos de Dios, Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Escritura. Así es. Y por supuesto, mira que realmente yo me atrevo a platicar, ¿no? Y a compartir mi experiencia personal, te digo, no para que las personas traten de hacer las cosas a cierto modo, te digo, porque cada persona es distinta, simple y sencillamente, tal y como lo dice la palabra, para compartir de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y bueno, mi proceso fue demasiado largo. Realmente yo creo que había bastante dureza en mi corazón, bastante soberbia, necedad. Sí hubo muchas situaciones difíciles y dolorosas en mi vida que realmente hicieron que yo dejara, o más bien que permitieron que el Señor me humillara para poder tener ese encuentro con Él y estar en este proceso de transformación que creo yo nunca acaba. La misma palabra lo dice, que el que inició la buena obra la irá perfeccionado en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, sí, nos toca vivir situaciones que realmente son complejas, son dolorosas, son terribles. A lo mejor las demás personas no lo ven así precisamente porque solamente uno sabe lo que está sintiendo en esos momentos, ¿no? Claro. Fíjate que yo vengo de una familia estable, una familia bonita. Pues mis papás todavía siguen juntos, tienen 70 y tantos años, y yo nunca vi algo, a pesar de que pues los problemas que tenían o que tiene todo matrimonio, nunca vi algo difícil, ¿no? Mi papá jamás tomó, mi mamá pues dedicada al hogar, y yo crecí como que con ese patrón, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando entro a la universidad, mi carácter, pues un carácter bastante fuerte, y pues empieza la etapa de la rebeldía. Empiezo a ir a fiestas, empiezo a conocer gente, pues que la mayoría de mis amistades pues eran mujeres que andaban solas, sus papás no sabían nada. Bueno, y en ese inter es que conozco a mi esposo, en ese ambiente. Pues en el ambiente de la fiesta, en el ambiente del relajo, en el ambiente de tomar la copa, de andar fumando, de andar saliendo. Yo empiezo a tener muchos problemas con mis papás por esa misma razón. Pero yo me enamoré. Yo veía a mi esposo y decía, ay, no, este hombre es con el que me quiero casar y lo amo, no sé. Había tenido 2 novios antes de él, también, bueno, medio formales, pero realmente yo nunca había sentido lo que... ¿No te habías enamorado? Pues no sé, no había sentido lo que sentí con mi esposo. Ajá. Entonces, te puedo decir que fue una etapa donde yo entré en una rebeldía así radical, porque me valía un cacahuate todo lo que mi papá, mi mamá me dijeran. Yo, si él me invitaba a una fiesta, pues yo me quedaba ahí en la fiesta, apagaba el celular y decía, pues no me importa, pero yo quiero estar con
con mi novio y no sé qué, ¿no? Realmente, después, con el paso del tiempo, cuando mi esposo me propone matrimonio y nos casamos, empiezo a comprender que lo que yo quería era salir de esa situación como de control, de manipulación de mis papás, porque fíjate que o sea, sí me cuidaban, pero era algo muy hermético. O sea, yo si decía, es que mira, va a haber una fiesta en la universidad y esto otro, y voy aquí ya. O sea, a mi papá no le importaban razones, me decía pues a las 10. Y yo, oye, pero va a pasar esto y todo. A las 10 o no vas y te callas y te castigo y no sé qué. Entonces, era muy rígido. No había comunicación, eso sí. No había comunicación con mis papás. No había muchas cosas que tal vez hicieron que pues un adolescente, porque yo en ese tiempo tenía 20 años, realmente pues tuviera las bases, ¿no? Como para decir y tomar decisiones, porque yo era así de que hago esto y no me importa, no veía las consecuencias, ni tampoco nadie me las explicaba, solamente había los castigos, ¿no? Así es. Entonces, me estás hablando de un matrimonio que no era cristiano. Obviamente, no mis papás no, católicos, en ese momento. Exacto. Entonces, pues yo cuando me propone matrimonio mi esposo dije, no, pues ya de aquí salgo, ¿no? Y voy a poder hacer lo que yo quiera, voy a poder salir con él, así como nos vamos de novios a todas partes, pues voy a hacer lo que yo quiero. Y pues la sorpresa fue que, no. ¿Te casas? Me caso y al poco tiempo... pues me doy cuenta que mi esposo pues era el que seguía saliendo y a mí me decía que me quedara en la casa, ¿no? Viene el primer embarazo y pues con mayor razón, todo el día encerrada en la casa, mi esposo se iba a trabajar y pues en esa vida llegaba tarde, ¿no? Llegaba tarde o no llegaba y pues yo con la histeria de que cómo, ¿no? O sea, me casé para salir, para estar contigo, perdón, y resulta que tú te vas sin mí y sin mí. Sin mí. Y aparte de esto, pues en una situación económica un poco difícil, porque los dos ya pues bastante jóvenes, apenas estábamos iniciando y mi esposo no tenía un buen trabajo, yo no trabajaba, prácticamente pues era estar en 0 pesos, dependiendo y estirando todo lo que él me daba, ¿no? Vienen infidelidades, vienen situaciones donde yo la verdad me sentía muy decepcionada, me sentía muy lastimada, muy herida, yo me quería regresar a mi casa, yo decía, ¿qué hice? Realmente te podría decir que la situación con mi esposo siempre fue de infidelidad. Una persona que le encantaba salir, que hasta te puedo decir que a los 2 años caigo en la cuenta de que era mujeriego, que le gustaba pues andar con otras mujeres, ¿no? Obviamente para mí, te digo, fue un shock por eso, por las expectativas con las que yo entré al matrimonio, y aparte de las expectativas, ¿no? Pues se sabe que pues debe haber esos principios de honra, de respeto, que pues realmente él no traía porque no tenía ese modelo, ese patrón por parte de sus padres. Ellos pues se divorciaron, mi suegro siempre fue así como él, y mi suegra pues de carácter fuerte, imagínate, cuando se divorciaron, pues prácticamente me comentan que pusieron a los 4, porque son 4 varones, no tuvo hermanas, entonces dice que los pusieron a los 4 y le dijeron, ¿con quién se va? O sea, digan con quién se van, si con su papá o con su mamá, y ya de ahí firman el divorcio y se dejan de ver, se ponen demandas y no sé qué. El chiste es que el más pequeño se queda con mi suegra y los otros 3 se van con mi suegro. Y pues la vida, obviamente me llegaron a platicar, pues era muy difícil con él, porque era alcohólico, porque era igual, pues mujeriego. El ver el desfilar de las personas, ¿no? El que tu papá te diga, ¿sabes qué? Pues ahí se ven, hijos, hagan lo que quieran, a los 15, 16 años, los voy a meter a trabajar,
y pues hagan lo que quieran con su vida. Ujú. Si al tercer día no se dio ustedes, pues ya los empezaré a buscar, ¿no? Qué Hagan lo que quieran. fuerte. Sí, entonces mi esposo siempre me lo dijo, dice, es que yo realmente soy muy independiente, una persona muy cerrada en varios sentidos, ¿no? Y pues para mí, que yo quería como que el modelo de mis papás, Ujú. era algo que sencillamente no se daba en mi matrimonio. Y pues eso que me lleva a crisis, me lleva ya con un hijo y luego el que sigue, pues a crisis de ansiedad, a estar, te digo, prácticamente sola. Mi esposo no comprende esa parte, al contrario, porque no había empatía, obviamente. O sea, él en su mundo y yo en el mío, cohabitando, ¿no? Juntos. ¿Y qué pasaba? Que él se desesperaba tal vez y pues se iba a otros lugares y a mí me dejaba sola. Entonces las crisis de ansiedad, de desesperación, por no tener dinero, por no poder salir, o sea, había días enteros que yo no salía para nada de mi casa, desde la mañana hasta la noche, y él llegaba tarde, entonces prácticamente era estar sola con los niños todo el día. Sentir que, te digo, las crisis donde sentía que me faltaba el aire, que iba a morirme. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Mis papás estaban lejos, no tenía amistades, y realmente era una situación en la que como que caí en un pozo profundo, donde ya no podía depender de nadie, porque aparte hubo una ocasión que quise regresarme a la casa, porque en una de esas que mi esposo llegaba tarde, yo dije, bueno, pues ya no voy a aguantar más, agarro a mi hijo y me voy a ir. Y así como llegué a la casa de mis papás, así ellos agarraron, mi mamá no tanto, ¿no? Mi mamá sí comprendía, pero mi papá, pues se molestó mucho cuando yo decidí casarme, obviamente. Entonces, sus palabras fueron, mija, tú elegiste esto, y así como lo elegiste, así aguántate, y tú tienes una casa. Oye, pero es que él me hace esto, y me hace esto otro, y me hace esto otro. Pues es algo que tú elegiste, y ahora aguántate. Y me acuerdo que era noche, yo con lágrimas en los ojos le decía, papá, no me regreses allá, que allá estoy sufriendo mucho. Pues no me importa, hija, tú tienes una casa y ahí te vas a quedar. Si el otro no llega, ese es su problema, pero tú tienes que cumplir eh, con con tu responsabilidad. Ya si tú me dices que te quieres divorciar, que quieres hacer las cosas distintas, te voy a apoyar, pero así no. ¿Y en ese momento tenías ese sentir de quererte divorciar o no? Fíjate que yo no sabía ni lo que quería, ¿no? Eso es lo que Ajá. pasa, eso es lo que nos pasa a la mayoría. Entramos en esa pues situación de confusión, de no saber qué hacer, que lo único que quieres es dejar de sufrir, ¿no? Dejar de sentir ese dolor tan profundo que provoca pues el hecho de que tú pongas tu confianza, tus expectativas, tu dependencia en otro ser humano, que resulta que es igual de imperfecto que tú, Claro. ¿no? Entonces vienes tú con tus expectativas, él por supuesto me ha comentado, ¿no? También venía con sus expectativas y obviamente yo no estaba cumpliendo, ¿no? Entonces se dan estas situaciones, te digo, de mucha infidelidad, obviamente pues nosotros sabemos ahora todo lo que sucede en el mundo espiritual, ¿no? Pero cuando no lo conoces, pues el mundo se te viene abajo. Y pues yo paraba varias veces en el hospital con cuadros te digo, de depresión, de que me tenían que poner el electro y todo, me desmayaba, cosas de así. ansiedad también. Sí, cosas así, pues te digo, en ese aspecto de psicótico, me sucedían. Para esto ya tenías dos niños. 2 niños. Y es que realmente yo estaba, de verdad, ahorita lo vuelvo a ver y me sentía más bien como si estuviera como un león enjaulado, ¿no? Porque todo el tiempo te pones a pensar, ¿no? Que la otra persona está afuera, que está creciendo, que se está desarrollando y tú, a pesar de tener una carrera, a pesar de haber tenido una buena vida con tus padres, pues ahora estás aquí en un cuartito de 4x4, arrimada prácticamente en casa de tu suegro, porque te digo, la economía era pues crítica, donde mi esposo me decía, bueno, vamos a comprar la comida y tienes el refrigerador lleno. Tú ve cómo le haces para desayunar, comer y cenar tú y tus hijos.
porque pues yo lo hago afuera, ¿no? Ajá. O sea, él trabajando todo el día. Sí. Entonces, pues era, te digo, de que no me asomaba a la calle para nada. Sí. En ese tiempo ni celular, ni internet, bueno, nada, ¿no? Siendo una mujer, pues que tenía su libertad, económicamente estaba bien, hacía y de repente te encierras. Me imagino Exacto. que era esa frustración Exacto, lo que era provocaba, sin contar el dolor que provoca una infidelidad, ¿no? Todo eso que él hacía de alguna manera, el rechazo. Y fíjate que las cosas no son tan, o sea, a veces cuando contamos nuestro testimonio, y lo comento aquí en el canal porque muchas chicas llegan así, ¿no? A contar es que yo viví esto otro, pero muchas veces no contamos la parte que nosotras también hemos contribuido. Obviamente, pues Sí. todos tenemos cierta justificación, o a lo mejor no justificación, pero cierta raíz del por qué actuamos y por qué hacemos así las cosas, ¿no? En mi caso, te digo, era esa expectativa que se frustró, esa decepción, que obviamente se convirtió en dolor y después en enojo, en ira, en que cuando yo lo llegaba a ver, por ejemplo, se iba todo el día, pero cuando regresaba eran pleitos horribles. Descargabas tu ira. Y si él no quería hablar conmigo, pues se encerraba y yo iba fuera de la puerta y le tocaba y escúchame y te odio y que no sé qué, o sea, ya una situación de mucho estrés al grado de que pues yo lo maldecía, lo insultaba y todo, como para que él me respondiera, porque él era al principio muy pasivo. No, él nada más decía, ay, estás loca, ¿no? No quiero pelear y ay. Pero pues imagínate yo en mi situación, pues quería que él actuara de la forma que yo quería que actuara, ¿no? Para que yo estuviera bien, Ajá. para que cumpliera con esa expectativa que Ajá. yo, pues, me había idealizado de él. Y sí, obviamente, a causa de esto, pues empiezo yo con la ira, con el enojo, y pues llegó un momento en que él también ya me empezó a responder, y pues eran situaciones donde tenía que llegar la policía, se metía a la familia. Hubo golpes. Sí, a lo mejor no golpes, pero sí empujones, o sea, peleas muy, muy violentas. Te digo, donde pues sí se metía a la familia porque estábamos cerca de la familia de él. Y pues yo era la odiada, Sí, ¿no? claro, O sea, tanto claro. la mamá, el papá, los hermanos me súper odiaban. Decían que yo estaba loca, que pues que su hijito era un santo, ya sabes, ¿no? Entonces, realmente para mí era muy difícil, muy, muy, muy difícil, con las crisis de los embarazos, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Que vive una mujer en esas etapas con las hormonas y todo. Realmente sí fueron bastantes cosas muy fuertes, muy violentas. Y en ese momento es cuando, fíjate que yo tenía una vecina que era cristiana. No sé, en una ocasión yo estaba afuera en la banqueta llorando y se acerca a mí un hombre. Me dice, oye, dice, te quiero invitar, dice, no sé si te parezca bien, dice, fíjate que aquí enfrente, en casa de tu vecina, vamos a tener una plática, es que algo te tiene que decir el Señor tiene algo que decirte. Yo dije, el Señor, ¿no? La verdad venía pues de una familia católica no practicante, a mí no me enseñaron nada de cuestiones religiosas, porque nunca fueron religiosos mis padres. Mis abuelas sí, pero bueno, yo lo veía todo eso así por encimita. Sin embargo, te puedo decir que en ciertas crisis que yo tuve, buscaba la presencia del Señor. O sea, yo salía y me iba a la capillita de ahí cerca y me acuerdo que me hincaba, yo no sabía ni orar, no sabía ni cómo, pero yo entraba para ver si sentía esa paz, si sentía algo, alguien que me ayudara, ¿no? A pesar de que te digo, me inculcaron en la fe católica, pues no lo practicaba. No lo conocías, era algo desconocido para ti, totalmente desconocido. No totalmente, te digo, porque, ¿cómo te explico? Muchas personas vivimos esa religión de tienes que ir a misa todos los domingos, ¿no? Pero nunca, o por lo menos no sé, ¿no? Yo en lo personal
no había experimentado esa conexión con el Señor. Es a lo que me refiero, que era totalmente desconocido la presencia, la paz, presencia, el abrazo. Sí. O sea, en cuestión religiosa, vamos, sí, tenía argumentos, ¿no? Me enseñaron los rezos, el Padre Nuestro, Ave María, hice mi primera comunión y demás, te digo, pero yo lo veía como algo superficial, ¿no? Hasta que empiezo a tener este tipo de problemas, fue que yo empecé a buscar la presencia y sí me metí a la iglesia y todo. Y te digo, en esta ocasión era un pastor, era el pastor de una iglesia muy grande aquí en Morelos. Y hasta después de un tiempo dije, ¿cómo es posible que el mismo pastor de la iglesia fuera hasta mi casa, ¿no? Ahí donde a buscarme cuando realmente yo ni siquiera tenía contacto ni con mi vecina, porque a ella tampoco, nada más la conocía de vista. Entonces empiezo a ir a las pláticas y la verdad me llama mucho la atención, empiezo a sentir esa paz. Yo creo que ahí fue algo que muy hermoso donde el Señor tuvo misericordia de mí. Y me empezó a hablar. El toque del Señor. El toque de Dios, exactamente. Lo sentiste en ese momento. Así es. Y bueno, pues de ahí el Señor empezó a hablarme, empezó a buscarme. Yo lo confirmo, de verdad lo confirmo con la palabra que dice que Él nos elige a nosotros y no nosotros a Él. Sí, creo que hay situaciones que el Eterno permite precisamente para llevarnos a su presencia, para que volteemos a verlo, porque es Él quien ya nos está buscando, ¿no? Sin embargo, te puedo decir que de ese momento hasta que yo realmente comprendí lo que es estar en su presencia y esa transformación transcurrieron 8 largos años. ¿Por qué? Porque influyen muchas cosas. El hecho de ir a una congregación, de empezar a asistir y darte cuenta que tampoco se trata de tener una religión, ¿no? Y ahí es donde yo te conozco, ¿no? Sí. Que nos conocemos en la congregación. Y pues realmente tú te diste cuenta de lo que sucedió en mi caso, ¿no? Sí, bueno, tristemente logramos entrar en esa religiosidad, verla tan de cerca, ambas en nuestros procesos de diferente manera, pero podemos entender ahora, ¿no? Y poder ver que la religiosidad duele, lastima, hiere, que lo que realmente sana, restaura, levanta y edifica es el amor del Señor. Amén. Es sí. eso. Y en tu proceso viviste enfermedades de tus niños. Tienes 4 hermosos hijos. Así es. Que son una bendición. 3 varoncitos y una princesa. Amén. Entonces, pero en cada uno de ellos has vivido etapas bien difíciles. Sí, es lo que te comento, ¿no? Desde que el Señor me habla en esa situación, pues yo tenía a mi primer hijo. Pero ¿qué sucede? Que pues yo siempre quería hacer las cosas a mi modo, ¿no? Decía, a ver, el Señor está para que yo le pida y pues yo le voy a pedir, pero pues no conocía ni principios, ni simplemente te digo, creía que era esa parte de ir a la iglesia a pedirle al Señor su milagro y punto, ¿no? Tú sigues con tu vida haciendo pues lo que tú crees que te puede funcionar. Y pues sabemos que cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, pues en lugar de empeorar la situación, en lugar de mejorar la situación, todo empeora. O sea, te puedo decir que desde mi primer hijo nació con muchos problemas alérgicos, ¿no? Entonces, pues era de que a cada rato se nos ponía enfermo, teníamos que parar en urgencias porque no podía respirar, alergias, ¿no? Entonces, realmente era un estrés terrible, te digo, entre que pues a veces mi esposo ni siquiera podía acompañarme y pues yo tenía que pasarme en el hospital con mi hijo, ¿no? Para que le nebulizaran, tenía que estar internado y demás. Con él sufro todo este proceso. Después nace mi otro hijo y sigo con el primero, le da encefalitis. Ya se me andaba muriendo porque pues resulta que una bacteria le entra al torrente sanguíneo y se le va al cerebro. Y afortunadamente, gloria al Señor que un médico se lo detectó y pues estuvo en tratamiento, pero fueron prácticamente 3 o 4 meses de estar día y noche yo ahí con él en el hospital.
Obviamente, pues mi esposo siempre pues está trabajando, él tiene que ver y todo. O sea, yo recuerdo esa parte nada más con que él no estaba conmigo, ¿no? A lo mejor sí tenía cierto apoyo moral, pero no presencial. Entonces yo era la que tenía que te digo, día y noche ahí, nadie me hacía la, que me apoyara, ¿no? Te digo porque mis papás no estaban en ese momento, estaban lejos y pues me tocaba a mí en el hospital, te digo, vivir eso con mi hijo, saber si se iba a salvar o no y también pues el hecho de que pues mi esposo estuviera con otra persona, ¿no? Posteriormente, gracias al Eterno, sale de esa situación. Gloria a Dios. Bueno, ahí vemos un milagro, ¿no? Empezamos a ver cómo el Señor ya estaba ahí. Porque no cualquier persona sana de esa manera. No, de hecho, fíjate que yo tenía una amiga en la universidad que su papá es médico y ella me decía, ¿sabes qué, Ana? Yo creo que lo que pasó con tu hijo fue realmente un milagro porque Sí. el amigo de mi papá, siendo médico, no pudo diagnosticar rápidamente a su hijo y su hijo falleció en sus brazos. Entonces realmente sí lo vi como algo que el Eterno pues estaba permitiendo, ¿no? Para quebrantarme, para hacerme humilde, yo lo veo así, ¿no? Y le doy gracias, de verdad, porque Sí, amén. yo era una persona, o soy una persona, tú me conoces, que realmente le rebusco mucho a las cosas, ¿no? Y todos tenemos esa tendencia de estar haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Y cuando somos fuertes, te puedo decir que no nos rendimos tan fácilmente. Hay gente muy dócil, la conocemos, ¿no? Y de verdad a mí me impactan esas mujeres que en verdad el Señor las llama, las busca y son tan dóciles de escuchar su voz, de interesarse en su palabra y eh, y no siguen ahí intentando cambiar con sus propias fuerzas las cosas. Es algo que yo tenía, ¿no? Que siempre decía, voy a hacer esto, voy a intentar esto, voy a intentar esto otro y nunca me rendía completamente a la presencia del Señor, que realmente Él me estaba buscando. Te digo, permite esa situación con mi hijo, después nace el otro y pues con problemas graves de salud desde que estaba en el hospital, desde que estaba, perdón, embarazada, le detectan que viene con una malformación, mi tercer bebé. Y pues bueno, igual en los hospitales, o sea, prácticamente fueron esos 8 años de estar en hospitales con mis hijos. Con el primero, el segundo afortunadamente no hubo tanto problema, pero con el tercero otra vez regresar al hospital, estar día y noche con él porque lo operan desde el mes que nació. Y pues prácticamente fueron como 3 o 4 meses también de estar ahí todos los días porque tenía una malformación en su vejiga. Y pues igual si no lo operaban, pues obviamente no iba a quedar bien. Entonces, situaciones así. Pasa eso y pues obviamente la parte de familiar, la parte pues del matrimonio siempre fue pues mala, ¿no? Nunca estábamos juntos y cuando estábamos peleábamos. Sí había muchas ocasiones en que también estábamos bien, ¿no? Era esa como que crisis emocional donde yo cada que lo veía ocupaba para reclamarle y decirle mis necesidades y él cada que me veía era para estarme rechazando, ¿no? Y diciéndome que estaba loca, que no tenía razón, que era una desesperada. Y fíjate que cuando yo estaba en esa situación con mi hijo, con el tercero, que me la pasaba en el hospital, es cuando mi esposo me deja. Porque pues yo empiezo a indagar, a ver si andaba con otra mujer y pues resulta que sí, pues me entero por su celular que había otra persona, obviamente le reclamo y él lo que hace es irse. Me dice, sí, la verdad ya no te quiero, yo ando con esta persona. La negaba, ¿no? En un momento, pero pues cuando yo le muestro la evidencia me dice, sí, pues ya, ¿no? ¿Para qué buscaste? El que busca encuentra, ¿no? Y pues ya. Y sí se va con esta persona, yo me acuerdo que incluso la contacté a ella, yo pensando que tal vez pues iba a comprender, ¿no? Dije, le voy a hablar y le voy a explicar que yo soy su esposa, a lo mejor le está engañada la chava o algo, ¿no? No, ella sabía absolutamente todo y pues nada más
para dañar más mi corazón, ¿no? Porque me dice, sabes que sí, yo sé que tienes que está casado, dice, pero a mí no me importa que esté contigo porque ante todo el mundo yo voy con él y tú siempre guardada en tu casa. Entonces a mí no me interesa, dice que tú seas su esposa, con que él esté conmigo estoy bien. Qué fuerte. Sí, entonces yo me quedé así, ¿no? Yo dije, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Pues no, obviamente ahí o sea, le dije muchas cosas, le reclamé y demás, y ella se burlaba. Él al darse cuenta que hablé con ella, pues inmediatamente se va con ella y me dice después ella, ¿sabes qué? Ya lo tengo aquí, muchas gracias. Gracias porque tú eres una loca, tú eres mala y tú siempre lo has querido amarrar con tus hijos y no sé qué, y que no sé cuánto. Y dije, bueno. ¿Y fue en ese lapso donde tu bebé estaba mal, el tercer El bebé? tercero, sí, recién nacido prácticamente, me deja cuando él está enfermo, sin dinero obviamente, porque tú sabes las crisis que yo vivía, ¿no? Cuando en ese tiempo fue cuando ya te conozco y realmente yo era de las personas que tenía que levantarme, porque él, te digo, me llenaba la despensa tal vez y no de cosas, o sea, decía prácticamente, tienes 2,000 pesos y eso lo tienes que administrar, ¿no? A la quincena. Entonces yo, por ejemplo, a veces compraba un muslo de pollo para mis 3 hijos y para mí, ¿no? Y 1 kilo de tortillas y pues hacía taquitos o algo que realmente rindiera. Bueno, y para en estos momentos ya estaba sola, sin dinero, llena de ansiedad. Él ya se había ido de tu casa, el niño enfermo, tus otros 2 hijos igual. Yo recuerdo que ni para comer con los niños muchas veces llegaste a tener, ¿verdad? Sí, no, realmente. Esa era tu situación en ese momento. Sí, sí era la situación. Y pues bueno, después de eso, ahí es donde me meto más a la iglesia, ¿no? Yo recuerdo que, pues a pesar de todo, yo siempre quería, como que tenía esa idea de restaurar, hasta que empiezo a contar mis historias y pues me empiezo a dar cuenta que realmente estaba con una persona que pues a mi criterio y al de mucha gente del mundo, pues me estaba haciendo un daño, ¿no? No, irresponsable, no me estaba, eh, pues apoyando, por lo menos en la parte, te digo, económica, ni moral, ni, bueno. Yo creo que ninguna parte te estaba apoyando. Ninguna. No había ningún apoyo por ningún lado. Sí, no, él tenía Ajá. sus situaciones, él al final siempre, pues yo creo que no lo distinguía, ¿no? Porque él decía, yo al final cumplo con traer el dinero y con llegar a dormir, ¿no? Cumplo. Como padre, pues es otra cosa, ¿no? Pero a pesar de eso, sí, cuando él se fue, pues yo tenía que estar pidiendo dinero prestado para comer, ¿no? Ya no para otras cosas, para comer. Afortunadamente, para ese tiempo la casa en la que estábamos era de mis papás, y porque pues nos ofrecieron ahí una como permuta, que en lugar de pagar renta, bueno, le diéramos a él y pues fuéramos como que pagando la casa, ¿no? Al final pues eso, mi esposo sí le daba, pero le daba a veces menos y todo, entonces mi papá también en la decepción. Pero al final pues yo sabía que por lo menos en esa parte no me iban a correr, ¿no? Porque realmente la casa no era de él, sino de mi papá. Entonces, te digo, por ese lado decía, bueno, eh, pero sí la parte de la economía, de la enfermedad, de los niños, de la presión. Y bueno, pues todo eso ya después, mi esposo, te digo, me pongo a estudiar de la palabra y toda la gente pues diciéndome que no, que me divorciara y todo. Pero también en ese tiempo me empiezo a interesar mucho. No sé si recuerdas, yo era de las personas que de verdad me llamó mucho la atención leer la escritura, Sí. y no porque de verdad me interesara en sí la palabra, sino porque yo quería buscar respuestas de por qué es que me estaba pasando a mí todo eso, ¿no? Si La realmente yo no sentía que yo no era una persona mala, sentía que no merecía todo lo que me estaba pasando. Yo le preguntaba al Señor por qué es lo que está pasando. Incluso después de tantas cosas que yo vi de mi esposo con la otra mujer, yo sí llegué al punto de decir, ¿sabes qué, Señor?
ya quiero estar cerca de ti, quiero hacer lo correcto, pues si tú me dices que me tengo que divorciar, pues lo voy a hacer, ¿no? Y yo buscaba escritura, buscaba en la escritura argumentos que el Señor me diera para poderme divorciar, ¿no? Porque algo que entró mucho en mí fue el temor al Señor. Entonces yo decía, si yo encuentro en la escritura y si el Señor me dice que me divorcie, pues yo ya voy a quedar libre de este tormento, ¿no? Porque aparte mi papá tenía esa consigna, ¿no? Me decía, mira, no te vengas a quejar, me molesta porque pues tú decidiste esto, pero al final, si tú dices que te vas a divorciar, entonces yo te apoyo totalmente, Sí. ¿no? Sí, lo recuerdo. Sí, pero mientras yo estuviera con mi esposo, pues no, porque era mi decisión. Entonces, yo recuerdo, Ana, que en ese momento, incluyendo pastores, era su único consejo: sepárate, divórciate. No había otro consejo. Jamás hubo alguien, incluyéndome yo, que te dijera restaura, pelea, no, lucha. No. no ni Los una consejos eran siempre divórciate. ¿Por qué? Porque veíamos en el profundo dolor en el que estabas, la situación económica, física, emocional, espiritual en la que estabas viviendo, y era deplorable. O sea, te veíamos sufrir de una manera tremenda. Y obviamente había dolor por las personas que estábamos a tu alrededor y que te amábamos en ese momento. Te decíamos, divórciate. Y te digo, incluyendo pastores. Ah, sí, ¿verdad? recuerdo cuando Sí. yo le platiqué precisamente al pastor ahí en la congregación, ¿no? Y yo recuerdo que todos me veían así como que con lástima, con los niños. Para ir a la congregación me acuerdo que tú siempre pasabas por mí porque yo no tenía ni para el camión, ¿no? Sí. Y era realmente una situación donde todos me veían, pobrecita, tú eres tan valiosa, mira cómo estudias la escritura. ¿No te acuerdas que nos decían, ay, puedes hacer tanto en la obra del Señor y puedes... Porque te digo, mi interés estaba en el Señor, ¿no? Pero en esa parte de que los mismos pastores, ¿no? No sé si recuerdas en una ocasión que invitamos al pastor a la casa y le platiqué toda la situación que vivía. Me dice, ¿sabes qué, hermana? Con perdón tuyo, pero tu esposo es un ser malo, Sí, lo recuerdo. Pero la verdad que me Muy dijo, es claro. malo, es un hombre, bueno, que no vale la pena, te tienes que divorciar, mira que el Señor tiene una persona para ti, que te va a ser fiel y que te va a ayudar y no sé qué. Entonces, sí hubo un tiempo que estuve convencida de eso, pero te digo, había cierto temor en el Señor, ¿no? Yo decía, quiero, Señor, que tú me lo confirmes en tu palabra. Quiero que tú me des realmente esa convicción, porque yo realmente ya buscaba, ahora te digo, porque pues yo creo que todas en cierto momento nos cansamos ya de sentir dolor, ¿no? Ya de las humillaciones, de las burlas, porque pues eso, a pesar de que no lo he dicho, es algo que existía, ¿no? En cada pleito que teníamos, pues siempre había burlas, humillaciones de ambas partes. Entonces llegó un momento en que pues yo ya dije, al final está con esta persona ya, y pues yo tengo que salir adelante, ¿no? Con mis hijos, tengo una carrera afortunadamente, a lo mejor hay gente que me va a apoyar si yo me salgo de, porque eso era siempre, hasta parece que, que se me abrían las puertas si yo me separaba. Si me quedaba ahí, no había nada de apoyo, no había nada de nada, ¿no? Y pues cuando voy con el Señor a pedir esa respuesta, lejos de que me la dé para separarme, pues voy encontrando todo lo que el Señor me ordenaba respecto a cómo ser una esposa, respecto al matrimonio. Y mientras más buscaba yo, pues la palabra para poder rehacer mi vida con otra persona, tal vez alejarme de mi esposo, más encontraba que el Señor me decía, no, este no es el camino, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, tienes que orar, tienes que restaurar, tienes que cambiar muchas cosas. O sea, que te mandaba por otro camino, a lo que el mundo, a lo que nosotros te aconsejábamos. A lo que todo el mundo sí. me aconsejaba. Te ¿no? mandaba al opuesto, a pelear, restaurar, sanar. Y obviamente te digo, a veces nos sucede, hermanas, que cuando estamos estudiando la palabra, una cosa es el conocimiento, la entrega, las preguntas que tú puedas tener con el Todopoderoso. Pero esto es un proceso, la transformación es un proceso. Así es.
Y muchas veces el Eterno sigue permitiendo cosas en nuestra vida porque nosotras, a pesar de conocer, a pesar de preguntarle, seguimos haciendo lo que nosotros creemos que está bien, ¿no? Yo tuve esa convicción y dije, bueno, pues me quedo, pero pues no tenía ni la madurez, ni las bases, ni la experiencia, ni el conocimiento para poder enfrentar esa batalla, ¿no? A la que el Señor me estaba llamando. Prácticamente yo estaba en pañales, ¿no? Obviamente, pues todo eso me seguía alterando, me seguía golpeando. Mi esposo regresa a casa en ese momento porque, pues, no sé si recuerdas, viene una persona a mi vida, un hombre, porque yo con eso de que quería salir adelante y trabajar, pues me relaciono con ciertas personas. Y un chico empieza, o bueno, un señor, empieza a trabajar conmigo y mi esposo se da cuenta. Entonces, ¿qué sucedió? Que pues yo empiezo a salir con él, no había nada entre nosotros, gloria al Señor, porque pues realmente en ese tiempo yo estaba tan desesperada que decía, pues si él está con una, yo puedo estar como con otro y no, ya soy libre, ¿no? No hay ningún problema. Y aparte los pastores sí, tú tienes derecho de estar con otra persona, ¿no? Entonces pues yo me sentía como te digo, en esa libertad en ese momento. Y pues mi esposo llegó a ver en una ocasión que esta persona andaba rondando. ¿Y qué pasó? Que deja a la otra inmediatamente. Eso fue un viernes que se da cuenta que está esta persona en mi casa. Mi esposo ya estaba viviendo con la otra mujer, mi esposo ya salía con él, bueno, con la familia de él, o sea, ya de una forma muy descarada, ¿no? Donde prácticamente mis hijos se los llevaba con ellos. Entonces, llega un momento en que se da cuenta que anda por aquí otra persona. Pues te digo, fue un viernes y el lunes ya lo tenía en la casa con todas sus cosas, que porque ya se había dado cuenta que me quería a mí y que quería estar conmigo, ¿no? Pero pues de esas muestras, ¿no? De que se molestó porque vio que había otro coche donde él se estacionaba y decía, ese es mi lugar y no tienes derecho. Cuando yo veo esas cosas, yo reaccioné de la forma en la que el Señor me estaba indicando, o sea, como que bajé la guardia. Y en ese momento, pues mi esposo lo que dice, bueno, pues si esta me da tantita entrada, pues yo me regreso, ¿no? Pero pues obviamente se regresa y en la misma condición en la que se fue, ¿no? La otra mujer, pues yo no sé realmente qué acuerdos tuviera con ella, porque pareciera que ella le permitía absolutamente todo. Yo creo que si él le decía, me vengo para acá, ella aceptaba. Si decía, me voy con mi esposa, ella aceptaba. O sea, ella yo creo que estaba en una posición accedía de accesible a todo lo que él quisiera, ¿no? Y que no le decía nada, porque pues al final me enteré que seguía con ella, ¿no? Y bueno, para esto viene el cuarto embarazo. Sí, ya cuando se regresa, el Señor permite que tengamos por fin a nuestra nena. Y mira que ahí fue lo peor que he vivido, lo viviste conmigo, ¿no? Te digo, yo a pesar ya en el conocimiento, en el camino del Señor, pues seguía, te digo, investigando y viendo y enojándome y frustrándome cuando pues realmente, a pesar de conocer e ir a la iglesia y orar y ayunar y todo, pues mi dependencia, mi confianza no estaba en el Señor. Seguía estando en mi esposo, en la idolatría que yo sentía por él, en que yo quería estar con él, ¿no? Entonces, en luchar, pero de la manera tal vez carnal, ¿no? No como el Señor lo quería, sino como yo quería, ¿no? Y me frustraba cuando yo oraba y veía que las cosas no salían como yo quería. Seguía reclamando, seguía peleando, seguía investigando. Y pues ya a los 6 meses, no, miento, cuando recién me entero de la bebé, pues empecé con problemas de amenazas de aborto y demás, muchos problemas de salud míos, y pues amenaza de que la niña pues no iba a nacer, ¿no? A pesar de eso, pues llegó a los 6 meses y pues yo en la misma, ¿no? Investigando y obsesionada con mi esposo.
Y resulta que ahí es donde en una ocasión se queda dormido, veo bien el celular y pues veo fotografías, veo videos, pues veo miles de evidencias y mensajes de todo lo que pues él hacía y tenía ya con esta mujer que pues ya tenía bastante tiempo, ¿no? Entonces prácticamente pues ella pues se creía su mujer, ¿no? Decía, incluso ponía letreros de que en esta casa somos muy bendecidos y le damos gracias a Dios por nuestra familia y no sé qué. Ella tenía, eso no lo conté, ¿no? Pero pues rápidamente lo comento. Ella se embarazó cuando la primera vez que mi esposo me deja es porque ella también está embarazada y resulta que le hace creer a mi esposo que es su hijo, ¿no? O sea, entonces yo en ese tiempo me pongo a orar y Señor no permitas esto y no permitas, y pues resultó que después, hasta esa fecha, él sabía que esta chica, o sea, la bebé que tuvo era su hija. Cuando yo entro en todo lo de la cuestión espiritual, a estudiar con el pastor Malváez, que todo fue en línea, te digo, ahí un amor el pastor, porque a pesar de que los cursos pues tenían un costo y la carrera y demás, pues él, yo creo que me decía, sabes que es que vio tanta necesidad de ti, tanto interés en aprender, dice, que pues vale la pena, dice, lo que tú quieres, entonces pues yo te voy a apoyar. Y así fue, te digo, empecé, no sé si recuerdas, yo no tenía hobbies, yo no tenía vida más que hacer mis cosas del quehacer y lo demás estudiar la palabra y meterme a la escritura y meterme todo el tiempo. Entonces, te digo, ya en ese tiempo, pues recuerdo que mi esposo llega en una ocasión y me dice, ¿sabes qué? Dice, yo te quiero decir que pues te había comentado que había una niña, pero dice, nada más te voy a comentar que no tengo ninguna hija y que pues que no te preocupes por eso, porque no hay hija. No me explicaba, ¿no? Pero pues yo ya estaba metida en todo eso y pidiéndole al Señor, y pues resulta que esta señora pues no era... Le hizo creer. Le hizo creer, pero era... Bueno, más adelante nos vas a platicar cómo es que sale a la luz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo peleaste esa batalla? ¿Cómo fuiste esa vencedora en lo espiritual? Pero eso va más adelante. Así es. Ahorita, entonces te das cuenta que efectivamente no era su hija y que todo el tiempo estuvo engañando a tu esposo. Sí. Pero fíjate que para ese tiempo, te digo, como yo también haz de cuenta, yo creo que hay etapas, de verdad, yo creo que a todas nos pasa. Y es un proceso, te digo, por eso es que a veces nosotros en consejería seguimos insistiendo, ¿no? De que no nos rindamos a pesar de los errores que cometemos y demás, porque es un proceso para que tú puedas darle totalmente el control de tu vida, de tus emociones, de tus pensamientos al Señor. No es fácil y te puedo decir que a pesar del conocimiento de la gente que ore por ti y todo, sí tarda eso de poder desprenderte del yo y hacer la voluntad del Señor, de verdad decir, a ver, muero y dependo totalmente del Señor, porque muchas veces lo que nos falta es la fe, ¿no? Ver las circunstancias. Y pues te digo, más si nosotros no somos sabios, no tenemos esa sabiduría, andamos buscando e investigando cosas que más nos lastimen. Te comentaba que a los 6 meses de embarazo de la bebé, pues yo veo todo eso, no sé si por esa situación, pues me pongo muy grave. Me da peritonitis a los 6 meses de embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Que el apéndice se revienta y pues yo con unos dolores horrendos, porque aparte era un domingo, no había médicos en el seguro, pues te digo, nosotros no teníamos mucha economía, entonces pues te toca ir al seguro, ¿no? Yo gritaba del dolor y mi esposo me decía, ¿qué tienes? Yo, no soporto, ¿no? Y pues los médicos, fíjate, llego y me empiezan a hacer a ver a la bebé si todo estaba bien, y pues dicen, aparentemente todo está bien, pero me veían mal, ¿no? Nadie se había dado cuenta, pasé horas, como 9 horas ahí en urgencias, con puro dolor a gritos y demás, y resulta que nadie se había dado cuenta que pues era el apéndice, hasta que un cirujano ya más experimentado llega, y pues llega a gritarles, ¿no? Yo estaba en una camilla así muriéndome del dolor, porque a pesar de los medicamentos no.
me acuerdo que había una señora al lado, les gritaba a las enfermeras, ayúdenla, pobre mujer, que no sé qué. Pues yo no, de verdad que era algo insoportable. Y nada más recuerdo que llegó el médico y empieza a regañar a todos los residentes y les dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a hacer cargo de esta paciente y dónde les firmo, pero yo no me hago cargo porque esta paciente está a punto de morirse. Dice, realmente lo que parece que tiene es pues algo muy grave, una peritonitis, y voltea conmigo gritándoles a todos, ¿no? No le han hecho ni estudios, ni han hecho esto, que no sé qué, ya se tiene que operar ahorita. Y yo no me voy a arriesgar a que vengan los familiares y les tenga que dar explicaciones de por qué se murió. Y voltea conmigo y me dice, lo siento, mija, tú y menos tu bebé. Dice, se van a morir. Oh. Y pues ya se va bien enojado. Recuerdo que volteé a ver a todas las enfermeras, los residentes, todos se quedaban viendo. Pues nadie sabía qué hacer, las otras pacientes sorprendidas. Y pues yo nada más recuerdo que ahí me puse a orar y le dije a una enfermera, recuerdo, que sabe qué, lo único que quiero es que salga y que le avise a mi familiar, que les diga a mis amigas a la iglesia, ¿no? A la gente de la iglesia, que me ayuden a orar, nada más. Pero fíjate que yo jamás sentí que me fuera a morir, no sé, como que estaba en un shock, no sé. Y bueno, pues resulta que pasa todavía como otra hora, y veo que llega un doctor, que será como jovencito, ¿no? Y así chaparrito, flaquito, jovencito. Y le dicen la residente, no, pues es que esta es la paciente, dice que el doctor no la quiso atender. Y era un médico que pues nada más iba de guardia los domingos. Obviamente era cirujano, pero pues no tenía, yo creo que no estaba muy bien experimentado. El chiste es que dice, bueno, pues yo la opero, me dice, yo te voy a operar, dice, no te preocupes, te voy a operar y pues todo va a salir bien. Pues me empiezan a preparar y demás. Y pues yo me acuerdo que ya ves que cuando estás mucho tiempo ahí, pues te familiarizas de todas las enfermeras que entran y salen. De repente veo una enfermera que llega y se acerca a mí y se acerca a mi oído y me dice, oye, solamente vengo a decirte que el Señor no te va a dejar, que vas a estar bien tú y tu bebé y que van a salir de todo esto. Entonces yo con los dolores y todo, me acuerdo que sentí tanta paz y ahí creí. Yo dije, no me va a pasar nada, pues nada más espero que ya me operen y que me recupere y pues todo va a estar bien, ¿no? Jamás sentí miedo, te digo, fue algo hermoso, porque a pesar, ahorita viendo ya cómo estuvo la situación, a pesar de esa amenaza y de esa situación, el Señor me mandó. Yo siento que fue alguien muy especial, claro, ¿no? Un ángel, no sé, porque aparte de esto, cuando yo salgo, me operan, yo jamás volví a ver a esa persona. Resulta que ya me meten a cirugía y pues como estaba embarazada no me podían poner anestesia general, yo estuve despierta y pues veo todo lo que sucede. Ahí también me pasa algo supranatural porque logro ver dos seres grandes, blancos, luminosos. Como que mi cuerpo se desprendió, mi alma se desprendió por un momento, no sé si estaba soñando o algo pasó. Según los doctores me dijeron que yo estaba que siempre estuve consciente, pero llegó un momento donde yo me sentí como que me elevaba y volteaba hacia abajo y me veía yo en la plancha, a los médicos, se veía la gente que estaba atrás de mí en todas partes, y veo estos seres cómo están metiendo sus manos en mi abdomen, ¿no? Para esto pues me abren desde el pecho hasta abajo, me sacan todos los órganos para lavarlos, la bebé. Me dicen que probablemente no iba a sobrevivir, porque pues obviamente con la manipulación y todo eso, pues no, la bebé la hacen a un lado y pues sacan, hacen todo el lavado. Me dice el doctor, dice, sacamos todos los intestinos, todo, porque pues si se queda algo ahí, pues es muy delicado. La materia del intestino obviamente salió al momento que se revienta el apéndice, y pues eso puede provocar infecciones muy, muy severas, ¿no? O sea, si no hubiera sido por la bebé ya estarías muerta. Entonces,
realmente te digo, veo esa situación, pues a mí me da una paz. Yo todo el tiempo me sentí tranquila. Me sacan ya al fin de quirófano y se acerca otra vez la enfermera. ¿La misma? La misma. Ajá. Se acerca igual a mi oído y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le dije, no, muy bien. Dice, qué bueno, mira que el Señor tiene grandes cosas para ti, vas a hacer mucho en la obra del Señor y bueno, recupérate. Ajá. Sí, gracias, le dije, sí, tranquila, ¿no? Ya después, te digo, ahorita pensándolo, porque ya yo pensé que era una enfermera común, pero lo real es que el mes y medio que estuve todavía internada, tú sabes, jamás la volví a ver. De hecho, hasta preguntaba yo por ella y me decían, ¿quién? No, aquí no hay otra, nada más estamos tal, 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 tal. Dije, bueno, pues, quién sabe qué pasaría. Bueno, y cabe mencionar que el diagnóstico era muy fuerte. Yo recuerdo que cuando te íbamos a visitar, de hecho no permitían visitas porque tu estado era muy delicado. Sí, No había claro. esperanzas de vida. Yo recuerdo que sale tu mami en alguna ocasión y nos dice con lágrimas en los ojos, es que no hay esperanzas para que mi hija sobreviva. Ya ni siquiera hablábamos de la bebé. O sea, la bebé no la contábamos. Ya era pedir por tu vida, porque clínicamente no había ya esperanzas de vida para ti, mucho menos para la bebé. O sea, la bebé ya la dábamos por perdida prácticamente. Se oraba por tu vida, porque nosotros nos dijeron tal cual, estás entre la vida y la muerte. De hecho, hubo una decisión que tuvo que tomar tu esposo. Ah, sí, me acuerdo. Era tan difícil y tan delicada la situación que en ese momento no lo veías porque el Señor ya había puesto paz en ti. Sí, sí, sí. Ya después me acuerdo, ¿no? Que me decías cómo me veía en la cama. Yo me sentía muy bien. Sí, no, te veías muy mal. O sea, se veía el dolor. En tu cara se te veía el dolor. Físicamente estabas muy mal. Y estabas embarazada. Yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando, no? En ese tiempo yo no lo entendía, no lograba ver todo lo que estaba sucediendo. Sí, pues obviamente después de imagínate, la crisis económica, el desamparo, el desamor, ¿no? A pesar de que mi esposo la mayoría del tiempo estuvo conmigo, te digo, fue esa parte de sentir su rechazo, de sentir la infidelidad, de sentir la traición, el que yo estuviera, pues sentirme sola, aunque tal vez él estuviera conmigo, pues todas las noches, ¿no? Pero moralmente sí estaba sola. Sí, sí, sí. Y bueno, y también físicamente, porque muchas veces estando en el hospital, él no se quedaba. También lo recuerdo. Que hubo varias amigas que se acercaron para irte a cuidar, porque tu mami ya estaba muy cansada y él no estaba. Entonces desde ahí nosotros empezamos a notar por qué no está, porque tú muchas veces te quedabas callada y no nos decías. Sí. Tú viviste muchos desiertos completamente sola, donde ni siquiera tus amistades nos enterábamos de qué era lo que estaba realmente pasando. Y fíjate que ese proceso fue bastante fuerte porque yo en ese tiempo ya estaba con el Señor, no al 100, pero ya sabía muchas cosas y quería aplicar muchos principios en ese tiempo, ¿no? Entonces yo decía, no, yo sé que el Señor va a hacer algo, yo sé que el Señor está conmigo. Y me mandó a mi hija, y bueno, ahorita la ves, ¿no? Ahí está corriendo el diagnóstico después de eso, aparte la recuperación, ¿no? Porque con todos los medicamentos y demás, pues me decían los pediatras que iban a ser ciega, que iba a estar sorda, que iba a tener retraso mental, que bueno, y pues todo eso anímicamente, pues es algo que te lastima, ¿no? Que te tiene. Sin embargo, te digo, a pesar de todo, el Señor me daba una paz, una fortaleza, a pesar de que mi cuerpo se viera así, ¿no? Te lo comento así. Yo me sentía fuerte, me sentía tranquila y sentía que tenía muchas cosas que hacer. ¿Y qué pasa? Que, pues sí, el Señor me libra de eso y de ahí es donde me dedico a, pues sencillamente a compartir todo lo que el Señor me estaba hablando para que yo hiciera en mi matrimonio. Recuerdo que los 10 estudios básicos que todos conocen aquí en el ministerio fueron precisamente no cuando ya estábamos restaurados, sino cuando el Señor me estaba dando instrucciones. En ese proceso. En ese proceso. Y yo los hice en fe.
¿no? Porque yo simple y sencillamente cada que oraba era una paz, una tranquilidad, una esperanza que el Señor me daba con su palabra. Yo decía, sí, pero si tú lo dices, Señor, es real. Y no me quedaba en eso, te digo, busqué muchas alternativas para profundizar. Y pues cada que profundizaba era todavía más mi fe, todavía más la esperanza, todavía más el deseo de ver el poder del Señor, porque ya lo había visto en muchas áreas de mi vida, ¿no? Yo creo que el Señor permitió que yo llegara al borde de la muerte precisamente para que ya por fin casi dijo, ¿no? O sea, te necesito aquí tirada, ¿no? Sin poder moverte para que te permitas escucharme, te rindas, por favor, ¿no? Porque siempre haces las cosas, Ana, como tú quieres. A pesar de que yo te estoy dando instrucciones, siempre terminas quejándote, peleando, haciendo cosas que no te convienen, ¿no? En esa visceralidad, ¿no? Yo creo que por eso es que de verdad es una bendición ser dóciles, ¿no? Con el Señor. No ser unas personas tan necias, a pesar de estar en la presencia, a pesar de estar en el camino, permitirle al Señor que fluya en tu vida, que no estés cuestionando la forma de proceder del Señor, sino que simplemente te sueltes en sus manos y le digas, heme aquí, ¿no? Él lo hará. Él lo hará. Bueno, llegaste a término, nace la bebé, naces completamente sana. Completamente No sana. tuvo problemas hasta el día de hoy que la nena ya va a cumplir 8 años. 8 años. La nena está sana, es una niña muy inteligente, muy sabia, amorosa. Es una niña que yo creo que tiene un propósito. Adoradora, ¿no? No, sí, tiene un propósito grande, para con el Señor, porque su vida es un milagro. Y gracias a ella, lo comentábamos hace rato, es que estás viva. Porque si tú no hubieses estado embarazada en ese momento, lo que te pasó, te hubiera llevado. Sí, a lo mejor sí. Te hubiera acabado con tu vida. Entonces, pues bueno, en las manos del Señor está tu vida, la vida de tus hijos, procesos tan difíciles, tan dolorosos y 4 grandes bendiciones que el Señor te regaló. Amén, amén. Y bueno, realmente esa fue, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Obviamente hay testimonios de mucho dolor. Creo que no vale la pena entrar en detalles así tan profundos. Cada una sabemos lo que se siente cuando hay rechazo, cuando hay infidelidad, cuando hay traición, cuando vives esto que no necesariamente tenemos que culpar a los demás, ¿no? Yo ahora lo veo y digo, wow, Señor, todo lo que tuviste que permitir, pero porque yo fui una persona muy necia, realmente fueron 8 años desde este tiempo que me empezó a buscar hasta que de verdad, pues me sometí a él. Y de verdad, lo que más me importa es ahora testificar cómo es que el Señor tiene ese poder de que una vez que tú te entregas a Él y dependes de Él y le permites obrar en tu vida, cómo puede transformar las cosas en un segundo. Y cuando le crees, porque si algo nos puedes inyectar con todo esto es fe, es creer, creíste, y al que cree todo le es posible. Sí, de verdad que mi esfuerzo es, muchos de los estudios que hice están enfocados precisamente al área religiosa, ¿no? Que comentábamos cómo es posible, la religión no es mala, pero al final, que comentábamos hace rato, ¿no? Los religiosos fueron los que crucificaron al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes ese discernir, puedes estar en una congregación, puedes escuchar la palabra, pero si no hay esa humildad y solo religiosidad, pues vamos a creer que nosotros somos perfectos y los demás son los únicos pecadores. Así es. Y que nosotros sí merecemos oportunidades y que los demás no las merecen. Mi esposo va a llegar un momento que va a contar su testimonio porque pues a veces somos muy dadas a ver nada más la parte que nos atañe o nos perjudica a nosotros, y eso es lo que testificamos. Yo recuerdo que ya cuando el Señor me metió a ese proceso de ser humilde, recuerdo que le decía al pastor, oiga, bueno, es que usted está juzgando a mi esposo, pues sí, de malo y todo, pero pues yo no he dicho lo que yo hago. Claro. ¿No? Claro. Realmente, y no lo he dicho porque muchas veces no lo veía, pero ahora lo veo y me doy cuenta que realmente
pues yo contribuía bastante para que las cosas estuvieran así, ¿no? Y parte de lo que contribuí, tanto yo como él, parte de lo que traíamos desde nuestra infancia, nuestros traumas, miedos, pues lo único que provocó fue que se dieran las cosas así como se estaban dando. ¿Qué pasa? Que cuando llega la presencia del Señor, pues las cosas cambian. Claro, llega a remover, pero todo lo hace para bien. Yo creo que cada herida que resalta en cada uno de nosotros es para sanarla. No es para revivirla. Nosotros traemos heridas de la infancia que hay que sanar. Cuando llegamos a los pies del Señor es momento de sanar. Es ahí donde revuelve. ¿Y por qué me pasa? Porque vienen recuerdos dolorosos de abandono, de rechazo. ¿Por qué? Porque hay que sanar. Y tenemos a un Padre todo amoroso, poderoso, que nos puede levantar y restaurar. Lo has sentido. Has sentido cómo esa alma ha ido restaurando y en automático las cosas empiezan a cambiar. Bien lo dice la Escritura, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te va a ser dado por añadidura. Así Entonces, es. ¿cuál es nuestro único propósito en esta vida? Es entregarnos, amarlo. Amarlo. Yo creo que fuera de eso lo tenemos todo en el Señor. ¿Es difícil? Claro, no es fácil, Ana. No te fue fácil llegar a este proceso. Pudiéramos decir, híjole, es que ¿quién como ella, no? Que ya está en ese nivel, en esa madurez a lo mejor, pero no, todo ha sido un proceso. Sí, y un proceso difícil, pero Así mira, es. de verdad que el Eterno no se queda con nada, que cuando Él permite algo, es como tú con tus hijos, ¿no? Uh-huh. Cuando tú permites algo o los castigas o sabes que les van a sufrir, pero sabes que eso es algo que es necesario para su crecimiento y que al final el Señor nunca va a permitir algo que no podamos soportar. Claro. ¿No? Y realmente el ver su fidelidad, el conocerlo y aparte de conocerlo, ser testigo de su poder. Amén. Porque al final cuando yo empecé a estudiar todo lo de la alta espiritualidad y todo, y cada que lo practicaba, era algo hermoso porque veía la respuesta instantánea, veía los cambios, veía los milagros. No, dije, de aquí soy, Señor, y de aquí, de tu verdad y de tu ley, jamás, y hasta la fecha, digo, no me voy a mover, porque yo veo que tú respondes, que tú eres fiel, que eres grande, que eres Dios de toda carne, y que para ti no hay nada imposible. Amén. Y conoces a ese Padre amoroso. Yo te comentaba hace rato que en nuestro caso nos tocó ver la religiosidad, sentirla muy de cerca, y la religiosidad lastima, la religiosidad duele, hiere mucho, no te acerca para nada a Dios, no te acerca para nada a la presencia, nada que ver. Lo que te acerca realmente al corazón del Señor es la humildad, es esa comunión, tú y Él, nada más. Y es ahí donde lo vas a encontrar, lo vas a ver y lo vas a conocer. Sí, como tú nos estás diciendo, porque lo conociste de esa manera, de ese Padre amoroso, donde te dice, ven, no pasa nada. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotras lo llegamos a vivir, ¿no? En algún momento, uh-huh, que precisamente la religiosidad lo que hace es que en lugar de que tú te humilles, ¿no? Uh-huh, te llenes de conocimiento y te creas perfecto, ¿no? Uh-huh. Y entonces en esa situación había mucha gente a nuestro alrededor que cuando nosotros teníamos crisis o situaciones, pues nos llamaban pecadoras, ¿no? Ay, que no entienden y que no sé qué. Entonces, yo creo que todo el Señor, a lo mejor si nosotros no hubiéramos estado en esa situación, no hubiéramos podido experimentar qué es salir de esa religiosidad y tener una relación, porque muchas personas y hermanas que nos ven, no me van a dejar mentir, aquí en el ministerio tenemos años siendo religiosas. A veces hasta somos de cuna cristiana, escuchamos la palabra, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo podemos hacer, ¿no? Y vivimos en esa ceguera espiritual hasta que realmente el Señor permite procesos difíciles, dolorosos, uh-huh, para que nosotras nos salgamos de eso y seamos más humildes, porque lo único que el Señor busca es eso, ¿no? No busca perfección, no somos santos nadie, uh-huh, pero busca la humildad y muchas veces por eso es que permite todas estas situaciones para humillarnos. Así es, por amor a nosotros, más que nada, porque si algo sentimos es que somos amadas, somos restauradas. Y bueno, vamos a seguir con esta charla, Ana.
Nos gustaría mucho que nos platicaras cómo es que empezaste a aplicar tus principios espirituales, cómo es que llega nuestro pastor Malváez, cómo lo empiezas a conocer, a tratar, cómo empezamos con esta comunión con el Señor, empiezas a salirte de esa religiosidad, trasciendes a lo que es la comunión con el Eterno, empiezas a aplicar y empiezas a ver la respuesta. Pero eso lo vamos a ver a continuación, donde viene la respuesta, viene la restauración, viene la sanidad interior de tu alma, viene la restauración en general, viene la añadidura, porque claro que se cumple la palabra. Claro, estamos hablando de algo que yo he podido ver, yo he podido experimentar el poder de Dios en tu vida, en tu matrimonio y en la vida de tus hijos. Amén, amén. Bueno, pues nos vemos a la próxima. Entonces, gracias, hermanas. Un beso, un abrazo y muchas bendiciones. Bendiciones, bellas.